¿Qué sucedió realmente con la promoción del 2000? La verdad que apareció en 2025 te dejará sin palabras. 27 estudiantes, un viaje de fin de curso y un silencio que duró 25 años. Era junio del año 2000. El Instituto Público Ramón y Cajal de Cuenca vibraba con la energía de los estudiantes de segundo de bachillerato que acababan de terminar la selectividad. Entre risas nerviosas y abrazos de despedida, 27 jóvenes de 18 años subieron a un autobús azul de la empresa Autocares Martínez con destino a Santander. 5 días en la costa cantábrica, tíos, gritó Carlos Mendoza mientras lanzaba su mochila al maletero. Su mejor amigo, Javier Ruiz, le dio una palmada en la espalda. Lo hemos conseguido, hermano. La uni nos espera. María Elena Sánchez, la delegada de clase, revisaba la lista por tercera vez. 27 confirmados, don Antonio, le dijo al conductor, un hombre de unos 50 años con bigote canoso que llevaba toda la vida transportando estudiantes. Los padres se agolpaban en la plaza del instituto. Besos, abrazos, últimas recomendaciones. Llámame cuando llegues, insistía la madre de Laura García. Y no bebáis demasiado, añadió el padre de Miguel Torres con una sonrisa cómplice. A las 8:30 de la mañana del 15 de junio del 2000, el autobús arrancó. Los estudiantes cantaban Resistiré del dúo dinámico mientras agitaban las manos por las ventanillas. Nadie podía imaginar que sería la última vez que los verían. El viaje debía durar 5 horas hasta Santander, con una parada en Burgos. A las 11, el conductor llamó a la central desde una gasolinera en Sigüenza. ¿Todo bien? Los chavales están tranquilos. Llegamos sobre las 2. Fue la última comunicación. A las 15, cuando el autobús no apareció en el Hotel Bahía de Santander, la recepcionista llamó al instituto. ¿Se ha retrasado el grupo? Tenemos las habitaciones preparadas desde hace 1 hora. El pánico comenzó lentamente. Primero fueron llamadas entre padres. ¿Te ha llamado tu hijo? No, ¿y a ti? Las horas pasaban y el silencio se volvía ensordecedor. A las 20, la Guardia Civil activó el protocolo de búsqueda. Helicópteros sobrevolaron la A2. Patrullas recorrieron cada kilómetro entre Cuenca y Santander. Hospitales consultados. Nada. Como si la tierra se los hubiera tragado. La búsqueda desesperada y las teorías que dividieron a España las primeras 48 horas fueron cruciales. España entera seguía el caso por televisión. Última hora, continúa la búsqueda de los 27 estudiantes de Cuenca, repetían los informativos. Cientos de voluntarios peinaron los montes entre Guadalajara y Soria. La Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil tomó el mando. Perros rastreadores, drones, tecnología de última generación para el año 2000. Todo inútil. Al tercer día, apareció la primera pista. Un turista alemán encontró una cámara desechable cerca del embalse de Entrepeñas. Estaba destrozada, pero el carrete seguía dentro. Cuando lo revelaron, las fotos mostraban a los estudiantes en el autobús, sonrientes, haciendo gestos a la cámara. La última imagen, borrosa y oscura, parecía mostrar una carretera de montaña entre niebla. Carmen Mendoza, madre de Carlos, fue la primera en recibir algo más inquietante. Una semana después de la desaparición, encontró un sobre sin remitente en su buzón. Dentro, una nota escrita con letra temblorosa: estamos bien. No nos busquéis más. Es mejor así. Los expertos calígrafos de la Policía Nacional lo confirmaron, la letra parecía ser de Carlos, pero había algo extraño. Es como si hubiera escrito bajo presión, explicó el perito. Los trazos están forzados, irregulares. Las teorías comenzaron a dividir a la opinión pública. La teoría del accidente, muchos creían que el autobús había caído por un barranco en alguna zona remota. Hay barrancos en la Sierra de Ailón donde un autobús podría desaparecer durante años, afirmaba un experto en rescates de montaña. La teoría de la huida voluntaria,
algunos sostenían que los jóvenes habían organizado su propia desaparición. Es la generación del cambio de milenio, decía un psicólogo en televisión. Querían empezar de cero, lejos de la presión familiar. La teoría conspirativa, los más atrevidos hablaban de secuestros, experimentos secretos, incluso de sectas. En esa zona hay comunas alternativas, susurraba la gente. Grupos que viven apartados de la sociedad. TVE emitió un programa especial, ¿Dónde está la promoción del 2000? Padres llorando en directo. Compañeros de otros cursos pidiendo ayuda. España entera buscando respuestas. Pero el misterio solo se profundizaba. Ninguna cámara de tráfico, las pocas que había en 2000, captó el autobús después de Sigüenza. Ninguna gasolinera recordaba haberlos visto. Era como si hubieran entrado en otra dimensión. Los padres que nunca dejaron de buscar y el pueblo que se convirtió en fantasma, los meses se convirtieron en años. El caso de los 27 de Cuenca pasó de primera plana a página interior, de página interior al olvido mediático. Pero en Cuenca, el tiempo se había detenido. El Instituto Ramón y Cajal instaló una placa de bronce en el vestíbulo, en memoria de nuestros estudiantes de la promoción 2000. Ausentes pero siempre presentes. Cada 15 de junio, profesores y alumnos guardaban un minuto de silencio. Pilar Ruiz no había tocado la habitación de su hijo Javier. Los pósters de Alejandro Sanz y Estopa seguían en las paredes. Los apuntes de historia de España abiertos sobre el escritorio. La camiseta del Real Madrid colgada en la silla, como si fuera a ponérsela en cualquier momento. Mi hijo va a volver, repetía a quien quisiera escucharla. Una madre lo sabe. Roberto García, padre de Laura, dedicó su vida a la búsqueda. Dejó su trabajo en el banco, vendió propiedades, contrató detectives privados. Creó la Asociación Familias Promoción 2000 y recorrió España dando charlas, repartiendo folletos, manteniendo viva la memoria. No busco un cadáver, decía con los ojos rojos pero la voz firme. Busco a mi niña. El pueblo cambió. Las familias afectadas se volvieron más unidas pero más aisladas del resto. Algunos matrimonios se rompieron bajo el peso del dolor. Otros se mudaron, incapaces de soportar los recuerdos en cada esquina. Mercedes Sánchez, madre de María Elena, desarrolló una rutina obsesiva. Cada mañana compraba el periódico ABC, el mismo que su hija leía. Cada tarde preparaba torrijas, el postre favorito de María Elena. Cada noche dejaba la luz del porche encendida. Por si vuelve de noche, explicaba. Para que sepa que estamos esperándola. Los hermanos pequeños de los desaparecidos crecieron a la sombra de fantasmas. Ana Torres tenía 10 años cuando su hermano Miguel desapareció. A los 35, seguía yendo a terapia. Crecí siendo la hermana de Miguel, el chico del autobús, confesaba. Mis padres me querían, pero parte de ellos se fue en ese autobús. En 2010, un programa de televisión intentó reabrir el caso. Nuevas tecnologías, nuevas búsquedas. Encontraron restos de neumático en una cuneta cerca de Molina de Aragón, pero no coincidían con ningún vehículo conocido. La esperanza era un bien escaso, pero algunos la guardaban como un tesoro. Como Esperanza Mendoza, abuela de Carlos, que a sus 95 años seguía diciendo, moriré sabiendo qué le pasó a mi nieto. Dios no me llevará sin darme esa respuesta. Enero de 2025, el hallazgo que lo cambió todo. 25 años después, España había cambiado. Los smartphones dominaban la vida cotidiana, los coches eléctricos recorrían las autopistas, y el caso de la promoción 2000 era poco más que una entrada en Wikipedia y tema de podcast de misterio. El 18 de enero de 2025, Francisco Alameda, un ingeniero forestal de 45 años, realizaba mediciones rutinarias en los Montes Universales, una zona remota entre Cuenca y Teruel. Su dron captó algo inusual entre la espesura, una mancha azul metálica que no cuadraba con el verde invernal del bosque. Pensé que sería chatarra abandonada, recordaría después. Basura de algún campista irresponsable.
Pero cuando se abrió paso entre zarzas y pinos, el corazón se le paró. Era un autobús. Un Pegaso 5235, modelo típico de los años 90, con los colores desvaídos de Autocares Martínez todavía visibles bajo el óxido y el musgo. Las ventanas estaban rotas, invadidas por la vegetación. La puerta delantera, abierta de par en par, como una boca congelada en un grito silencioso. Francesco se acercó con cautela, activando la grabación de su móvil. El interior era una cápsula del tiempo apocalíptica. Mochilas Stpack cubiertas de moho. Un Deskman Sony tirado en el pasillo. Apuntes descompuestos por la humedad. Y en el fondo, algo que le heló la sangre, ropa apilada meticulosamente, como si alguien la hubiera organizado con cuidado. Lo más perturbador eran los objetos personales dispuestos en patrones extraños. DNIs formando un círculo en el suelo. Relojes colgados de los asientos, todos marcando la misma hora, 11:47. Móviles Nokia 3210 alineados en el salpicadero como una ofrenda. Francesco llamó al 112 con manos temblorosas. En una hora, el lugar bullía de actividad. Guardia Civil, Policía Científica, Forenses. Acordonaron un perímetro de 500 metros. Los helicópteros sobrevolaban la zona mientras los técnicos procesaban cada centímetro. El comisario jefe Andrés Vázquez, veterano investigador que había trabajado en el caso original como agente novato, no podía creer lo que veía. Es imposible, murmuraba. Hemos peinado esta zona docenas de veces. Pero las pruebas eran irrefutables. La matrícula, aunque oxidada, era legible, CU 3847H. El número de bastidor coincidía. Era el autobús de la promoción 2000. El presidente del gobierno interrumpió su agenda para hacer una declaración. Después de 25 años, tenemos una pista sólida sobre uno de los misterios más dolorosos de nuestra historia reciente. No descansaremos hasta encontrar respuestas. Los medios enloquecieron. Almohadilla Promoción 2000 se convirtió en trending topic mundial. Las familias, muchas ya ancianas, se reunieron en Cuenca, abrazándose entre lágrimas de dolor renovado y esperanza imposible. Pero esto era solo el principio. Lo que encontrarían en los días siguientes cambiaría todo lo que creían saber sobre aquella fatídica mañana de junio. Los objetos imposibles y el mensaje que nadie esperaba. La investigación forense del autobús reveló detalles que desafiaban toda lógica. El vehículo mostraba un deterioro de 25 años, pero algunos elementos estaban inquietantemente preservados. La doctora Elena Márquez, jefa del equipo forense, presentó sus hallazgos preliminares en una rueda de prensa tensa. Hemos encontrado material biológico. Cabellos, fibras de ropa, incluso huellas dactilares parciales. Pero hay anomalías que no podemos explicar. Las anomalías eran perturbadoras. Los relojes, todos marcando las 11:47, seguían funcionando. Relojes analógicos de 1999 con pilas que deberían haberse agotado hace décadas. En una mochila encontraron un bocadillo de jamón serrano envuelto en papel de aluminio. Increíblemente, el pan mostraba un moho de apenas días, no años. Los móviles Nokia, al conectarles baterías nuevas, encendieron. Algunos tenían mensajes sin enviar en la bandeja de salida, todos con la misma palabra, perdón. Pero el descubrimiento más impactante llegó el tercer día. Bajo el asiento del conductor, envuelta en plástico, encontraron una cámara de video High 8. La cinta estaba intacta. El visionado se realizó en las instalaciones de la UCO en Madrid. Solo personal autorizado y un representante de las familias. Roberto García, el incansable padre de Laura, fue elegido para estar presente. Los primeros minutos mostraban a los estudiantes felices, cantando, riendo. María Elena grababa mientras sus compañeros posaban y hacían bromas. «Vamos a Santander, tíos», gritaba Carlos Mendoza a la cámara. La promoción 2000 arrasa. Entonces, en el minuto 23:17, la imagen cambiaba.
La cámara, aparentemente olvidada y grabando, mostraba el pasillo del autobús. Se escuchaban voces alteradas. El conductor discutiendo con alguien fuera de plano. No es la ruta correcta, decía Antonio, el conductor. Esto no va a Burgos. Una voz desconocida respondía, apenas audible, es el camino correcto. El único camino. La grabación continuaba 47 minutos más. Imágenes borrosas del exterior mostraban un paisaje que no correspondía a ninguna carretera conocida entre Cuenca y Santander. Árboles demasiado altos, una niebla densa y antinatural. Los estudiantes, al principio confusos, luego claramente asustados. La última imagen clara mostraba a Laura García mirando directamente a la cámara. Sus labios se movían, pero no había audio. Los expertos en lectura labial determinaron que repetía una frase, no es real. No es real. No es real. Roberto García salió de la sala devastado. Mi niña tenía miedo, sollozaba. Después de 25 años, lo único que sé es que mi niña tenía miedo. El superviviente que apareció de la nada 3 semanas después del hallazgo del autobús, cuando los investigadores seguían procesando evidencias y los medios especulaban sin cesar, ocurrió lo impensable. El 8 de febrero de 2025, un hombre de unos 43 años entró tambaleándose en la Comisaría de Policía Nacional de Cuenca. Demacrado, con barba descuidada y ropa que parecía de otra época, se derrumbó en el mostrador. Me llamo Javier Ruiz Fernández, Jadeo. Soy de la promoción 2000. Necesito hablar con alguien. Ya no aguanto más el silencio. El agente de guardia casi se desmaya. Llamó a sus superiores mientras pedía una ambulancia. En cuestión de minutos, la comisaría era un hervidero de actividad. Las pruebas de ADN confirmaron lo imposible, era Javier Ruiz, uno de los 27 estudiantes desaparecidos. Sus huellas dactilares coincidían. Una cicatriz en la ceja izquierda, producto de una caída en bicicleta a los 12 años, sellaba la identificación. Pilar Ruiz, su madre, ahora de 73 años, corrió al hospital. El encuentro fue desgarrador. Mi niño, repetía mientras lo abrazaba. Sabía que volverías. Una madre siempre lo sabe. Pero Javier estaba cambiado. Sus ojos mostraban un peso que iba más allá de los años. Cuando finalmente habló con los investigadores, su relato estremeció a España entera. El autobús nunca tuvo un accidente, comenzó con voz ronca. Nos llevaron. Un grupo, una comunidad. Se hacían llamar, los custodios del nuevo amanecer. Vivían en las montañas, completamente aislados. Decían que el mundo exterior estaba corrupto, que el nuevo milenio traería la destrucción. Describió un complejo de edificaciones ocultas en un valle remoto. Una vida de rutinas estrictas, adoctrinamiento constante, trabajo forzado. Al principio intentamos resistir. Algunos trataron de escapar. No volvimos a verlos. ¿Y los demás?, preguntó el comisario Vázquez. ¿Dónde están los otros 26? Javier se derrumbó. No todos sobrevivieron. Los que se rebelaban. Los que no aceptaban las enseñanzas. Desaparecían en el bosque. Decían que retornaban a la tierra, punto. Explicó que había logrado escapar hace años, pero el miedo lo había mantenido oculto. Me dijeron que si hablaba, encontrarían a mi familia. Que tenían gente en todas partes. Viví como un fantasma, trabajando en el campo, moviéndome constantemente. Pero cuando vi las noticias del autobús, no pude seguir callando. La revelación sacudió los cimientos de todas las teorías. No había sido un accidente ni una desaparición voluntaria. Había sido un secuestro masivo, oculto durante un cuarto de siglo. ¿Puede llevarnos allí?, preguntó Vázquez. Javier palideció. Han pasado muchos años. No sé si todavía existe. Pero puedo intentarlo. Por ellos.
por los que no pudieron volver. La operación de rescate y lo que encontraron en las montañas. La operación retorno se planificó con precisión militar. Unidades de élite de la Guardia Civil, apoyadas por helicópteros y drones, se prepararon para adentrarse en la zona que Javier había señalado, un valle perdido en la confluencia de las provincias de Cuenca, Teruel y Guadalajara. El 15 de febrero de 2025, exactamente a las 11:47, la hora marcada en todos los relojes del autobús, comenzó la operación. Javier, protegido por un chaleco antibalas y rodeado de agentes, guiaba al convoy por caminos forestales cada vez más estrechos. «Está cerca», murmuraba, sudando a pesar del frío invernal. «Reconozco esos riscos». Tras 5 horas de travesía, llegaron a un punto donde los vehículos no podían continuar. Siguieron a pie, Javier cada vez más nervioso. Entonces, al coronar una cresta, lo vieron. Un valle oculto se abría ante ellos, invisible desde el aire debido a la densa cobertura arbórea. Edificaciones de madera y piedra se distribuían en terrazas naturales. Huertos abandonados. Estructuras que parecían dormitorios comunales. Todo mostraba signos de abandono reciente. «Dios mío», susurró el capitán Herrera. «Es una pequeña ciudad». Los equipos se desplegaron con cautela. El lugar estaba desierto, pero las señales de vida reciente eran evidentes. Comida en despensas, ropa en tendederos, incluso rescoldos tibios en algunas chimeneas. En el edificio principal, una construcción de piedra que parecía un antiguo monasterio restaurado, encontraron los archivos. Cientos de carpetas con fotografías, nombres, fechas. No solo de la promoción 2000, sino de otros grupos a lo largo de los años. La doctora Carmen Pacheco, psicóloga forense, examinó los documentos con horror creciente. Es un sistema de captación y adoctrinamiento perfectamente organizado. Seleccionaban grupos vulnerables, en transición. Estudiantes lejos de casa, peregrinos solitarios, excursionistas perdidos. Encontraron habitaciones claramente habitadas recientemente. En una de ellas, fotografías de los estudiantes de 2000, pero actuales. Algunos mostraban los signos del paso del tiempo. Otros. «Hay niños», dijo Pacheco con voz temblorosa. «Segunda generación. Nacidos y criados aquí». En lo que parecía ser un aula, las paredes estaban cubiertas de escritos. Doctrina sobre la pureza de la montaña y el mundo corrupto exterior. Mapas detallados de la zona con rutas de escape marcadas. Listas de suministros y contactos en pueblos cercanos. Pero el hallazgo más significativo estaba en el sótano del edificio principal. Una sala con 27 carpetas, cada una con el nombre de un estudiante. Dentro, seguimientos detallados de sus vidas en la comunidad. Algunos terminaban abruptamente con una única palabra: liberado. Liberado era su término para. Javier no pudo terminar la frase. La carpeta de Javier estaba marcada como fugado, 2008, búsqueda activa. Otras mostraban diferentes destinos. Algunos, marcados como integrado, contenían fotos recientes, mostrando adultos de mediana edad viviendo aparentemente una vida normal en la comunidad. «Están vivos», susurró Roberto García, que había sido autorizado a acompañar la expedición. «Algunos están vivos». ¿Pero dónde estaban ahora? Los testimonios de los otros supervivientes. La publicidad de la operación provocó un efecto dominó inesperado. En las semanas siguientes, personas de toda España comenzaron a presentarse en comisarías, hospitales y medios de comunicación. El primero fue Miguel Torres, el bromista de la clase, ahora un hombre de 43 años con canas prematuras. Apareció en Barcelona, donde había vivido bajo nombre falso durante años. «Escapé en 2011», contó ante las cámaras. «Pero nunca fui libre. Siempre mirando sobre mi hombro, siempre con miedo. Trabajé en la construcción, sin papeles, sin identidad. Mi familia, pensé que era mejor que me creyeran muerto». Su reunión con su hermana Ana fue transmitida en directo.
Lágrimas, reproches, perdón. ¿Por qué no volviste?, sollozaba ella. Mamá murió esperándote. Luego llegó María Elena Sánchez, la antigua delegada, desde un pueblo de Huesca. Había escapado en 2013 y se había casado con otro miembro de la comunidad, también fugado. Tenían 2 hijos que nunca habían conocido el mundo exterior hasta hace pocos años. No todos queríamos irnos, admitió con dolor. Después de años, algunos, nos adaptamos. Era más fácil creer que seguir luchando. Me avergüenzo, pero es la verdad. Su testimonio dividió a la opinión pública. Algunos la veían como víctima, otros como colaboradora. Las redes sociales ardían con debates sobre el síndrome de Estocolmo y la supervivencia. Carlos Mendoza fue encontrado en Portugal, trabajando como pescador. Laura García en un convento de Soria, donde había buscado refugio espiritual tras su huida. Cada historia era un universo de dolor, supervivencia y decisiones imposibles. Pero no todos habían escapado. Los testimonios coincidían, al menos 12 de los estudiantes originales habían permanecido en la comunidad, algunos por elección, otros por circunstancias. Y estaban los que nunca tuvieron oportunidad de elegir. Javier dibujó un mapa del cementerio improvisado en el bosque. Nunca supe cuántos exactamente. Nos prohibían ir allí. Pero vi a algunos ser llevados. Los que enfermaban y no había medicinas. Los que se resistían demasiado. Los accidentes en los trabajos peligrosos. La Fiscalía General del Estado abrió una investigación por secuestro, homicidio y asociación ilícita. ¿Pero a quién juzgar? Los líderes de la comunidad habían desaparecido. Los supervivientes eran tanto víctimas como, en algunos casos, participantes forzados en el sistema. La doctora Pacheco explicó en un informe especial, es uno de los casos más complejos de manipulación psicológica colectiva documentados en Europa. No podemos juzgar las decisiones de supervivencia con la moral de quienes nunca hemos estado en esa situación. Las familias se enfrentaban a reuniones agridulces. Hijos que volvían cambiados, con traumas profundos, algunos con sus propias familias formadas en cautiverio. Padres ancianos conociendo a nietos que no sabían de la existencia del mundo exterior. España entera se preguntaba, ¿cuántos más había? ¿Cuántas comunidades similares operaban en las montañas, en los lugares olvidados del mapa? La casa de los responsables y la red que nadie imaginaba. La investigación tomó un giro dramático cuando los analistas de la Policía Nacional comenzaron a conectar los puntos. Los documentos encontrados en el valle no solo hablaban de una comunidad aislada, sino de una red más amplia. El inspector jefe Martín Soler presentó los hallazgos en una reunión de crisis. Hemos identificado al menos 3 personas clave. El maestro, aparentemente el líder ideológico. La guardiana, encargada de la educación de los nuevos miembros. Y, el enlace, quien mantenía contactos con el mundo exterior. Las descripciones proporcionadas por los supervivientes permitieron crear retratos robot. La sorpresa llegó cuando el sistema de reconocimiento facial arrojó coincidencias. El maestro era Ramón Valcárcel, un antiguo profesor de filosofía de la Universidad Complutense que había desaparecido en 1995 tras ser investigado por crear un grupo de estudio que derivó en acusaciones de manipulación psicológica. La guardiana resultó ser Isabel Cortés, psicóloga que había perdido su licencia en 1998 por experimentos no éticos con terapias de grupo extremas. Pero la revelación más impactante vino con el enlace. Las cámaras de seguridad de varios pueblos de la zona habían captado a un hombre que coincidía con la descripción entrando y saliendo regularmente. Cuando mejoraron las imágenes, Javier Ruiz palideció. Es Antonio. El conductor del autobús. Antonio Jiménez, dado por muerto junto a los estudiantes, había sido parte del plan desde el principio. Los registros mostraban que había continuado renovando su carné de conducir bajo otra identidad, trabajando para empresas de transporte en la zona. Fue detenido en su casa de Molina de Aragón el 3 de marzo de 2025.
Su arresto fue retransmitido en directo. Un hombre de 75 años, aparentemente normal, que había vivido un cuarto de siglo con su secreto. En su declaración, Antonio mostró poco arrepentimiento: le salvamos. El mundo que dejaron atrás está podrido. Miren las guerras, la contaminación, la tecnología que esclaviza. Les dimos una oportunidad de vivir puros. Su testimonio reveló la magnitud de la operación. No había sido un impulso. Llevaban años seleccionando objetivos. Grupos vulnerables en momentos de transición. La promoción 2000 había sido perfecta: jóvenes a punto de entrar en la universidad, en el cambio de milenio, con la paranoia del Idosca creando un ambiente de incertidumbre. ¿Dónde están los demás?, exigió el fiscal. ¿Dónde están los líderes? Antonio sonrió. En todas partes y en ninguna. ¿Creen que esto termina con nosotros? Hay más comunidades. Más refugios. Más gente que entiende que el mundo necesita alternativas. Las autoridades lanzaron una operación a nivel nacional. Comunidades alternativas bajo sospecha. Antiguos miembros de sectas investigados. La paranoia se extendió por España. Mientras tanto, en los Montes Universales, los equipos forenses continuaban su trabajo. Habían encontrado restos humanos, tal como Javier había indicado. La identificación mediante ADN comenzó, trayendo closure a algunas familias y renovando el dolor de otras. Pero quedaban preguntas sin respuesta. ¿Cuántos miembros de la promoción 2000 seguían vivos en otras comunidades? ¿Cuántos habían elegido quedarse? ¿Y cuántos otros grupos habían sufrido el mismo destino a lo largo de los años? La verdad final y el España que despertó diferente 6 meses después del descubrimiento del autobús: España había cambiado. El caso de la promoción 2000 había destapado una realidad oculta que nadie quería ver: la vulnerabilidad de los jóvenes, la facilidad con la que podían desaparecer, la existencia de mundos paralelos en las propias montañas del país. El juicio, celebrado en la Audiencia Nacional, fue el más mediático de la década. Antonio Jiménez, Ramón Valcárcel e Isabel Cortés en el banquillo. Los testimonios de los supervivientes desgarraron corazones y conciencias. Laura García, ahora monja bajo el nombre de Hermana Esperanza, testificó por videoconferencia: perdono, pero no olvido. Nos robaron nuestra juventud, nuestras decisiones, nuestro futuro. Algunos encontramos paz en la fe. Otros siguen perdidos. El daño es irreparable. Miguel Torres, el antiguo bromista convertido en obrero silencioso, habló del trabajo forzado, las horas interminables en los campos, los castigos por pensamientos impuros sobre el mundo exterior. María Elena Sánchez enfrentó las críticas con valentía: sí, me quedé. Sí, me integré. ¿Saben lo que es ver desaparecer a compañeros por resistirse? ¿Saben lo que es elegir entre la supervivencia y la dignidad cada día durante años? No nos juzguen desde sus sofás. El veredicto llegó en septiembre de 2025, culpables. Condenas de 30 años para los líderes. Pero la sentencia no cerró las heridas. Las cifras finales fueron devastadoras: 8 estudiantes confirmados muertos en la comunidad, 11 supervivientes que escaparon a lo largo de los años, 5 que permanecieron voluntariamente y fueron encontrados en otras comunidades similares, 3 cuyo paradero seguía siendo desconocido. El gobierno anunció reformas profundas. Protocolos nuevos para viajes estudiantiles. Unidades especializadas en sectas y grupos de manipulación. Apoyo psicológico permanente para las víctimas y familias. Cuenca inauguró un memorial. No una placa, sino un jardín. 27 árboles, uno por cada estudiante. Los que volvieron asistieron a la ceremonia. Los que no pudieron volver fueron recordados con fotografías y palabras de sus familias. Roberto García, el padre que nunca dejó de buscar, habló en nombre de todas las familias: durante 25 años, vivimos con preguntas. Ahora tenemos respuestas, aunque duelan. Nuestros hijos fueron víctimas, sí,
pero también supervivientes. Los que volvieron, los que no pudieron, todos lucharon a su manera. Pilar Ruiz, abrazando a su hijo Javier, añadió, el amor de una madre no entiende de tiempo. 25 años o 25 segundos, son lo mismo cuando tu hijo vuelve a casa. Un año después, Javier Ruiz publicó un libro, El autobús que nunca llegó. Se convirtió en bestseller. Con las ganancias, creó una fundación para víctimas de sectas y desaparecidos. Carlos Mendoza volvió a pescar en Portugal, pero ahora visitaba España regularmente. Había recuperado contacto con su familia, paso a paso. María Elena Sánchez se convirtió en terapeuta especializada en trauma. Sus hijos, criados en la comunidad, se adaptaban lentamente al mundo moderno. Laura García, la hermana Esperanza, encontró en su fe el camino para sanar. Trabajaba con jóvenes en riesgo, detectando señales de manipulación. Miguel Torres desapareció de nuevo, pero esta vez dejó una nota, necesito encontrarme. Esta vez, por decisión propia. El autobús fue trasladado al Museo de la Memoria Histórica. Miles lo visitan cada año, intentando comprender cómo 27 jóvenes pudieron desaparecer en pleno año 2000. Los montes universales siguen guardando secretos. A veces, excursionistas reportan estructuras extrañas, grupos viviendo apartados. Las autoridades investigan, pero las montañas son vastas y antiguas. Y en Cuenca, cada 15 de junio a las 11:47, las campanas de la catedral repican 27 veces. Una por cada estudiante de la promoción 2000. Para que nadie olvide. Para que nunca vuelva a pasar. Porque la verdad, cuando finalmente sale a la luz, no siempre libera. A veces solo confirma que los monstruos reales no viven en cuentos de hadas. Viven entre nosotros, esperando el momento perfecto, el grupo perfecto, la vulnerabilidad perfecta. La promoción 2000 volvió a casa. No todos, no completos, pero volvieron. Y su historia sirve como advertencia, en cualquier momento, cualquier autobús puede tomar un desvío hacia la oscuridad. La pregunta que queda flotando en el aire de España es simple y aterradora, ¿cuántos otros autobuses nunca llegaron a su destino?